Vamos a empezar con el tema de los conjuntos en este primer módulo. Desde sus orígenes, la sociedad humana ha tenido la idea de agrupaciones o lo que le llamamos conjuntos. Por ejemplo, la familia, los clanes o las tribus, que fueron los primeros conjuntos humanos, y sus bienes, como sus armas, fueron conjuntos de satisfactores de sus necesidades. Todos estamos acostumbrados a tratar con conjuntos. Así escribimos usando un conjunto de letras llamado abecedario. Efectuamos operaciones de conteo y medición usando un conjunto de números. Participamos socialmente en conjuntos llamados clubs, etc. Sin embargo, el significado del término conjunto no es fácil de explicar o entender, pues generalmente en el intento usamos términos que a su vez han de ser definidos. El cuento de nunca acabar. Para nuestros fines podemos considerar un conjunto como la colección o agregado de ideas u objetos de cualquier especie, siempre y cuando estas ideas u objetos estén tan claros y definidos como para decidir si pertenecen o no al conjunto. Las ideas u objetos que forman un conjunto se denominan elementos del conjunto. Por ejemplo, podemos tener ejemplos de conjuntos. Los estados de la República Mexicana formarían un conjunto. Los días de la semana, ahí tenemos otro conjunto. Los alumnos de la preparatoria, tenemos otro conjunto. Los artículos de la Constitución mexicana, los autores de algún cierto libro y las vocales del alfabeto. Todos estos son ejemplos de conjuntos. En esta teoría de los conjuntos manejamos una notación. Generalmente usamos las letras mayúsculas para denotar conjuntos y las minúsculas para sus elementos. Por ejemplo, la letra A mayúscula nos puede servir para representar un conjunto, por ejemplo, de los días de la semana. Y la X minúscula nos puede servir para representar cualquiera de esos días, por ejemplo, el día lunes. Así vamos a utilizar las letras. Para simbolizar que un objeto es elemento de un conjunto, escribimos esta simbología. Así. Que lo vamos a leer. X es elemento del conjunto A. O podemos tener por el contrario M, que no es elemento del conjunto A. Otra forma para utilizar un conjunto es la de escribir los nombres de los elementos entre unas llaves. Por ejemplo, si A es el conjunto de los días de la semana, ponemos el signo igual y abrimos un corchete o una llave, perdón, y podemos escribir los días. Por ejemplo, aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya tenemos aquí nuestro conjunto de los días de la semana. Esta forma de escribir el conjunto es a lo que le llamamos una forma enumerativa o de extensión, porque estamos de alguna manera enumerando los elementos.
También en algunas ocasiones hay otra forma para los conjuntos y es la que le llamamos por descripción, en donde lo podemos representar el mismo conjunto que acabamos de poner de los días de la semana de la siguiente forma. Ponemos la letra mayúscula A, la llave, y vamos a poner X, es un elemento tal que, y vamos a poner ahí la propiedad que cumple este X. X es un día de la semana. Así que ya tenemos aquí un conjunto en otra forma que se llama forma descriptiva, porque en esta parte del enunciado nos dice la descripción de lo que debe cumplir el elemento. Este es nuestro elemento y aquí tenemos nuestra propiedad que cumple ese elemento o descripción. Bien. Bueno, esa descripción es una oración abierta y interviene la variable x. Esa es nuestra variable que representa a cualquier elemento del conjunto que cumpla con la propiedad. Por ejemplo, aquí la x podría ser el día lunes, la x puede ser el día martes, podría ser el día miércoles, el jueves, cualquiera de estos días, ya que cumplen el ser un día de la semana. Podemos poner otro ejemplo. Vamos a poner el conjunto E tal que tiene elementos donde cada uno de esos elementos X es una de las estaciones del año. Es una estación del año. Y ya tenemos nuestro conjunto en forma descriptiva. Y podemos escribir este conjunto en la forma numerativa o por extensión. En este caso ponemos primavera, verano, otoño e invierno. Y ya tenemos nuestro conjunto en forma enumerativa. Bien. Cuando tenemos un conjunto de tal manera que los elementos hacen verdadera a la propiedad que está después de aquí del tal que en nuestra definición de conjunto en forma descriptiva, le vamos a llamar el conjunto de reemplazamiento. Es decir, podemos tener un conjunto M que se forme por las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, pero pueda tener otros elementos: lunes, abril y la palabra frío. Entonces este conjunto tiene más elementos, pero hay algunos de ellos, por ejemplo primavera, verano, otoño e invierno, pertenecen a nuestro conjunto E. A este conjunto M le vamos a llamar conjunto de reemplazamiento,
porque tiene algunos elementos que cumplen la propiedad del conjunto E. Así que vamos a escribir el conjunto E de la siguiente forma, miren. Vamos a poner el conjunto E como el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de reemplazamiento M, tal que esta línea vertical la pronunciamos tal que X es una estación del año. Y ya tenemos el conjunto E definido a partir de un conjunto de reemplazamiento. Y bien, así vamos a empezar con nuestra teoría de matemáticas 1.